Un cordial saludo para todos. El Evangelio de este domingo 32 del tiempo ordinario, tomado del evangelista Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38, nos presenta un relato en el que se cuestiona a Jesús respecto a la interpretación de la ley de Moisés, específicamente hablando sobre la resurrección de los muertos. Desde un primer momento, al ser presentados los personajes de la escena, nos pone Lucas una tensión al afirmar que los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, más cuando el pasaje se encuentra en medio de una serie de acciones y discusiones de Jesús sobre diferentes temas, como el lamento que hace, por ejemplo, de la ciudad de Jerusalén, la purificación del templo, el cuestionamiento que le hacen los sumos sacerdotes y escribas sobre su autoridad, la parábola de los viñadores donde Jesús habla contra los escribas y sumos sacerdotes, la cuestión sobre el tributo al César, entre otras escenas que derivan en la captura y posterior muerte de Jesús. En este caso particular, los saduceos intentan verificar y hablar y cuestionar a Jesús sobre la interpretación de la ley, especialmente centrado sobre el Deuteronomio 25:6 y el Génesis 38:8, donde se habla de la ley del levirato, la cual dice que un hombre que muera sin hijos debe recibir descendencia por medio de su esposa y el hermano o pariente cercano para ser honrado, así recibiendo una familia, una descendencia póstuma y garantizar que su nombre no desaparezca en las futuras generaciones. Pero también, y esto es muy importante, se garantiza con el levirato el resguardo y el cuidado de la viuda. Recordaremos el caso de Ruth, en cuyo libro homónimo en el Antiguo Testamento se nos presenta cómo se pone esta ley por obra justamente para proteger a Ruth. Valga aclarar también que los saduceos eran de la línea sadoquita, sacerdotes de alto nivel del siglo I que recibieron la autorización para oficiar el culto en el templo y llegaban a ser el grupo judío de donde venían los sumos sacerdotes, cuya aparición en el Evangelio de Lucas está solamente en este pasaje. Estos saduceos, como bien lo dice Lucas, no creían en la resurrección, ya que de ella, según afirman los saduceos, no se habla en la ley escrita y ellos atendían solo a esta forma de Torá, rechazando la ley oral o halakha en la que creían los fariseos y donde sí se habla de la resurrección de los muertos. Ellos llaman a Jesús Maestro, un título que viniendo de ellos puede ser una completa ironía, pero que termina siendo una absoluta verdad. De allí que al final del pasaje, en un par de versículos que no se agregan hoy a la liturgia, en el 39 y 40, Lucas dirá que los escribas terminan aceptando la veracidad de la enseñanza de Jesús, llegando a afirmar: Maestro, bien has dicho. Cabe recordar que estos escribas eran los que venían cuestionando a Jesús e intentando capturarlo. El caso que le presentan los saduceos a Jesús es completamente hipotético, quizá intentando servirse de la ley del levirato para hablar en contra de la resurrección, planteando una pregunta de una hipotética situación futura. Le dicen ellos: por tanto, la mujer, que recordemos había tenido 7 esposos y con ninguno había tenido descendencia, en la resurrección, ¿de quién de ellos será esposa? En esta pregunta merece resaltarse el doble uso del término guiné, del sustantivo guiné, el cual en la primera ocasión se podría traducir simplemente como mujer y en la segunda como esposa. También se toma una variante del texto griego en este mismo versículo, en el verbo ser o estar, optando por el verbo futuro estai, que se traduciría será, en lugar del presente ginetai, que se traduciría como llega a ser, siendo esto una prolepsis, un adelanto de una situación externa a la historia que se está contando, pero que viniendo de la boca de los saduceos es una ironía absoluta, más cuando se nos ha aclarado que ellos no creen en la resurrección. Por eso le cuestionan frente a esta mujer de quién será esposa en la resurrección de los muertos. La respuesta de Jesús inicia hablando de los hijos de este mundo o los hijos de este siglo, de quienes había hablado Lucas en el capítulo 16, versículo 8, que son contrarios a los hijos de la luz.
La respuesta del maestro no es de ninguna manera un ataque contra los saduceos, más bien les corrige enseñándoles, tomando como parámetro la idea de que en la vida natural el hombre y la mujer se casan y tienen descendencia, pero que así no será en la resurrección, la cual será posible solo si son considerados dignos. Aquí aparece un participio pasivo que es hoi kataxiotentes, el cual señala, ¿no?, que los que fueron considerados dignos, así sería la traducción, mostrando así que solo Dios, y esto es un pasivo, porque aquí el participio se encuentra en un pasivo que es denominado un pasivo teológico, mostrándonos que es Dios quien puede considerar dignos en la vida futura a los seres humanos, ¿no? Es Él quien define si alguno es digno o no de alcanzar la resurrección. No viene del ser humano mismo, de que él se sienta digno, sino de que Dios lo considere digno. Esto es llamativo por cuanto alguno se puede sentir digno, como podría pasar con los saduceos o con cualquier otro líder religioso de la época de Jesús, por el solo hecho de tener una posición privilegiada dentro del sistema religioso, como lo podía ser el sacerdocio o el sumo sacerdocio, a lo que Jesús le sale al paso con esta afirmación. Al decir que en la vida futura no se casarán, Jesús está dando por hecho que hay resurrección, que la vida se prolonga y que la posibilidad de continuar con la descendencia humana en la resurrección no dependerá del matrimonio, pues este se da entre los mortales. Los que son inmortales, como los ángeles, ya no dependen de instituciones humanas como el matrimonio. Es claro que Jesús no ataca de ninguna manera el matrimonio, por el contrario, le da un justo valor para asegurar la descendencia humana, pero en la vida presente, y se sirve de esto para determinar de manera absoluta la eternidad de la vida futura. La expresión para hablar de los ángeles que utiliza Lucas en este pasaje, isangeloi, es única en el Nuevo Testamento y hace referencia a ser semejante a los ángeles. Y esto resulta importante, ya que en uno de los textos de la tradición de Qumran se nos muestra que el sacerdote, dirán los qumramitas, es como el ángel de la presencia, refiriéndose obviamente como el ángel de la presencia de Dios. Esto es una ironía de Jesús por cuanto los saduceos no creían en los ángeles, pero el sacerdocio era considerado como un estado angelical y Jesús con esto traslada la categoría a todos los que sean considerados dignos por Dios de alcanzar la vida futura, rompiendo de esta manera y de forma definitiva con una categoría social que daba autoridad y reconocimiento ante el pueblo como lo era el sacerdocio y su supuesta supremacía y dignidad sobre los que no eran sacerdotes, sacerdotes judíos me refiero, sobre los laicos de la época, porque los sacerdotes judíos se consideraban superiores a los laicos de la época, un reconocimiento o dignidad de la cual se habían convencido y que se les había convertido en una forma de dignidad autoimpuesta. De allí que la dignidad de ser como ángeles servidores de Dios viene de Él mismo directamente, no de ningún otro ser humano. Por esto es que los escribas, quienes seguramente eran laicos, al final reconocen la veracidad de lo que dice Jesús. Para concluir esta cuestión de la resurrección, Jesús habla de algunos personajes importantes del Antiguo Testamento, referenciados en el Éxodo, en la escena de la zarza, donde habla de Abraham, Isaac y Jacob, haciendo una interpretación desde la resurrección de esta escena para justificar que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, con lo que se está diciendo que en época de Moisés, la escena de la zarza es un anuncio de la vida futura. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y nos conceda un domingo lleno de esperanza. Feliz día para todos.